Cinismo de Noboa. Ecuador demanda a México tras asaltar la embajada de este país en Quito y a unas horas de que empiece el juicio en la Corte Internacional de Justicia por la irrupción a la embajada mexicana, mientras que el presidente López Obrador acusa a los Estados Unidos de infiltrarse en el país. Sin tener vergüenza alguna, el gobierno de Daniel Noboa se atrevió a demandar al gobierno de López Obrador tras asaltar la embajada de México. El gobierno de Ecuador demandó este lunes 29 de abril a México ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al considerar que el Estado mexicano, al mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, contravino el convenio que regula el asilo diplomático cuando otorgó este beneficio a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa. La contrademanda de Ecuador responde a una demanda inicial presentada por México ante La Haya, en la que acusó al país andino de haber transgredido el carácter inviolable de las sedes diplomáticas al invadir su embajada en Quito el pasado 5 de abril para detener a Glass, sobre quien pensaba una orden de captura y prisión preventiva. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador explicó que la contrademanda también denuncia una presunta interferencia en asuntos internos cuando en los días previos López Obrador relacionó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo electoral del presidente Daniel Noboa sobre la candidata correísta Luisa González. La demanda de Ecuador solicita a la Corte Internacional que se declare que México ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatibles con las funciones de las misiones diplomáticas, de conformidad en el artículo 41 del Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Para el gobierno ecuatoriano, México también ha incumplido, entre otras, sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentran procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios competentes y de entregarlas a las autoridades locales competentes, como figura en los convenios de asilo diplomático y asilo político de 1954 y 1933 respectivamente. Glass tenía una orden de aprehensión preventiva por el caso de las obras de reconstrucción posterior al fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado, es decir, malversación de fondos públicos. La acción de Noboa se da después de que abogados mexicanos presentaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal en contra del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y otras autoridades de aquel país por la violenta irrupción a la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. En una conferencia de prensa dijeron que Noboa debe ser investigado y sancionado por ordenar el allanamiento en la sede diplomática, por la violencia ejercida en contra de los funcionarios de la embajada y por la privación de la libertad y secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass, quien buscaba ahí asilo desde diciembre. Además, por las lesiones y detenciones ilegales contra funcionarios mexicanos y el espionaje y hostigamiento en contra de la sede diplomática y por los daños que se hayan causado. Raúl Armando Jiménez Vázquez, catedrático del Derecho Penal Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que la Fiscalía es competente para investigar los hechos presuntamente ilícitos. Esto debido a que el Código Penal Federal establece que se considera como ejecutados en territorio nacional los delitos cometidos por mexicanos o extranjeros en las embajadas y delegaciones de México. Añadió que la Fiscalía General de la República está dotada para investigar, perseguir, procesar y sancionar a los presuntos responsables de los crímenes tipificados en el Código Federal y en los instrumentos aplicables del derecho internacional convencional, bien sea de que se cometan en su territorio o contra sus nacionales. Explicó que en el caso de las conductas de la ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia, quien es mexicana por nacimiento, se puede materializar el delito de traición a la patria, además de otros ilícitos relacionados con la intervención ilegal de los teléfonos y comunicaciones de la Embajada de México y hostigamiento. Recordemos que Ecuador está a unas horas de ser juzgado ante la Corte Internacional de Justicia por irrupción en la Embajada mexicana.
Y es que las audiencias públicas por la denuncia que México interpuso contra Ecuador por la irrupción a su embajada y los atentados contra el personal diplomático serán este 30 de abril y el 1 de mayo, lo informó la Corte Internacional de Justicia. Fue el pasado 11 de abril cuando el gobierno de México presentó la denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción de elementos de la policía ecuatoriana en la Embajada Nacional en Quito. Las medidas solicitadas, recordemos que por México, son que el gobierno de Ecuador garantice total, inmediata y apropiada seguridad en las instalaciones diplomáticas, así como sus archivos, para evitar cualquier forma de intrusión. Otra es que el gobierno ecuatoriano permita a México despejar las instalaciones diplomáticas y las residencias privadas del personal que allá se desempeñaba. También se solicita que sea cual sea la decisión de la Corte Internacional de Justicia, el gobierno de Ecuador se asegure de no tomar acciones que afecten los derechos de México y que se abstenga de cualquier acto que pueda agravar la controversia que analiza la Corte. El Mercosur tratará el repudio del gobierno de Noboa contra México. Legisladores de Argentina, Brasil y Uruguay, integrantes del Parlamento del Mercado Común del Sur, el Parlasur, propusieron que este lunes se debata en plenario una declaración de rechazo contra el gobierno ecuatoriano por el asalto a la embajada mexicana, informó a Sputnik, uno de sus promotores. Buscamos que el Parlasur trate este lunes una declaración de rechazo contra Ecuador por irrumpir en la embajada de México, informó a este medio el jefe de la delegación argentina en el Parlasur y embajador en Ecuador entre 2022 y 2023, Gabriel Fuchs. La propuesta fue promovida también por el diputado y vicepresidente del Parlasur por Brasil, Arlindo Chinaglia, y el senador y parlamentario de Uruguay, Daniel Cagniaje. Fuchs, parlamentario por la alianza opositora peronista Unión por la Patria, destacó que la preocupación y el impacto enorme que tuvo la violación de la inmunidad diplomática de la Embajada de México en Ecuador ha sido muy grave. Por cierto, que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó y señaló a los Estados Unidos de fortalecer la oposición en México. El presidente AMLO aseguró que Estados Unidos, especialmente el Departamento de Estado, impulsa a los grupos opositores del movimiento que él encabeza, con el fin de entrometerse en la nación latinoamericana. El mandatario mexicano fue cuestionado sobre si consideraba que la agencia encabezada por Antony Blinken estaba fuertemente ligada a quienes no son afines a la Cuarta Transformación. Sí, para tener un gobierno débil de México y poder meterse en la vieja concepción política de dominio que ha existido en la política exterior de Estados Unidos desde hace 200 años, afirmó en conferencia de prensa. Según López Obrador, Washington realiza estas acciones a través de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, encabezada por Claudio X González. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.